Shalom, bendiciones para todos. Seguimos estudiando la Torá y a través de ella poder conocer la voluntad del Eterno, que es agradable y perfecta y que nos ayuda a transitar en este mundo, en este sistema, de forma correcta, siendo guardados del mal, y así poder trabajar en nuestro mundo interior, en esos rasgos de carácter, en esas cualidades que hay que equilibrar, y de esta forma poder acercarnos al Eterno y ser uno con Él. En esta oportunidad vamos a estar estudiando una cita que aparece en la Torá en Devarim capítulo 10 o Deuteronomio capítulo 10, verso 12 en adelante, que nos dice de la siguiente forma: Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Eterno tu Elohim? Sino que temas al Eterno tu Elohim, que andes en todos sus caminos. Dice que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Eterno, sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Esta cita nos muestra algo que es bien interesante o hasta curioso, y es que dice que debemos andar en todos sus caminos. Y utiliza esta expresión caminos en plural. Pero si asumimos que el camino es de la Torá, sería en singular, no en plural como lo vemos nosotros en esta cita. Sería simplemente andar en su camino. Pero dentro de la perspectiva hebrea hay expresiones que están relacionadas con camino o con senda que nosotros debemos conocer y sobre todo saber qué significan, qué pueden representar para nuestra vida y comprender la profundidad que hay dentro de la Torá y en citas bíblicas que muchas veces se leen tan rápido, pero que no prestamos atención a los detalles que pueden ser los más relevantes. Cuando vemos nosotros la palabra camino, es necesario considerar el contexto para saber cuál es la palabra que está siendo aplicada en hebreo, pero que nosotros estamos leyendo en español. Nosotros leemos simplemente camino, pero cuando nosotros, en vez de apegarnos al español, vamos a la fuente original, que en este caso es el hebreo, y para nadie es algo de cuestionar, o alguien pudiera criticarlo o dudarlo, porque es evidente que siempre se ha enseñado que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En este caso, ¿cuál es la palabra hebrea que aparece allí o que aparece a lo largo de la Tanat cada vez que nosotros leemos la palabra camino? Por ejemplo, si nosotros leyéramos un camino como en el bosque, alguien que viene caminando por el bosque, una senda, la palabra en hebreo sería shevil. Pero si vamos a una carretera, una autopista, algo así, la palabra sería kevish. Ahora, si es como una ruta por donde la gente camina, como una trilla, así como de arena, un trazado por donde la gente puede caminar, pero que no está asfaltada ni nada por el estilo, la palabra sería tebay. Ahora, todas estas expresiones hablan de camino. Y de hecho la cita dice para que andes por los caminos. Entonces, ¿a qué se refiere? En Devarim 10 no nos están hablando ni de Shevil, ni de Kevish, ni de Tebay. La expresión los caminos del Eterno primeramente nos habla de Darhei Hashem y ocupa un lugar central en la comprensión de la relación entre el Creador y su creación, que en este caso somos nosotros. A lo largo de la Torá y los profetas, esta idea siempre aparece.
Y es como una invitación constante, activa al ser humano a caminar o andar o transitar por los caminos. Y de esta manera, las enseñanzas del Eterno se transforman como en el mapa, la brújula para poder recorrer el camino. Entonces, hay un camino, pero la Torá sería la brújula para transitar el camino o los caminos. Entonces, en esta oportunidad, a través de este estudio, lo que quiero es como profundizar, desentrañar, ampliar el sentido profundo de las expresiones que aparecen en hebreo y que se han traducido como caminos, y tener una mirada integradora en cuanto a la Torá, los profetas y los comentarios rabínicos relacionados con esto, con el fin de ofrecer a todos ustedes herramientas o recursos que sean claros, accesibles, que sean comprensibles para la puesta en práctica, y de esta manera seguir el trabajo de crecimiento personal, procurando esa conexión con el Eterno y con ello el desarrollo espiritual. Cuando nosotros vemos la palabra los caminos del Eterno, principalmente la primera palabra que se menciona dentro de la Torá o los profetas, en este caso, es la palabra derech, y alude a los modos, a los atributos y conductas con las cuales el Eterno interactúa con el mundo. O sea, esta expresión derech no solamente es un camino, es como un entrenamiento, son como instrucciones que al aplicarlas en lo que son las cualidades o los midot y dentro de los rasgos de carácter, entonces nosotros podemos empezar a actuar semejante al Eterno. Y se considera que una conducta conforme a el camino del Eterno es como un modelo divino revelado en este plano. El Rambán, en su obra Mishneh Torah, especialmente en Ilhot Deot, que nos habla mucho de la ética, de los valores, de los principios, es algo que utilizan mucho al enseñar sobre Musar. En el capítulo 1 enseña que el ser humano debe imitar los caminos del Eterno. Entonces ya está hablando de un camino que yo debo transitar, que es lo que me dice Devarim, pero por otro lado el Rambán me está diciendo que es un camino a imitar. Entonces, ¿a qué se refieren los caminos que nosotros también podemos y debemos imitar? Entonces aquí entra lo que conocemos nosotros como demut. Demut es ser semejante a. Entonces, ¿qué nos dice? Que la forma como nosotros debemos transitar y lo que dice el Rambán que debemos imitar al Eterno es en cuanto a las cualidades y de esta manera poder revelar la imagen del Eterno en este mundo. O sea, si Él es misericordioso, nosotros somos misericordiosos. Si Él es humilde, nosotros también. Si Él es íntegro, también nosotros debemos caminar en integridad. Si Él es compasivo, ser compasivo. A esto, en líneas generales, se refiere. Porque el término caminos, y de allí la palabra derajim, que proviene de la palabra derech en singular, está relacionada con un sendero, con una forma de transitar, pero es también un modo de proceder. O sea, cuando dice, para que andes en todos sus caminos, es como tú tienes que caminar o actuar o hacer las cosas de la misma forma como el Eterno las hace. O sea, tu modo de proceder, tu curso de vida, tu modo de acción, tu manera de hacer algo debe ser el reflejo de lo que el Eterno hace. O sea, cuando Yehoshua dijo, yo hago lo que mi Padre me dice que haga o lo que yo veo hacer al Padre, Él está siguiendo los caminos del Eterno.
Porque Derek no solo es un camino de vida, Derek es un estilo de vida. Por eso se puede imitar. Por eso nos instan que nosotros debemos transitar un estilo de vida, una forma de vivir que se caracterice por la integridad, la humildad, la justicia, la rectitud, la obediencia al Eterno. O sea, nos están hablando de un camino que implica una relación personal, una relación íntima con el Padre. En ese sentido, cuando Yehoshua dice, yo soy el camino, está diciendo que Él es el que nos está mostrando la forma de proceder, la manera de actuar. O sea, yo soy un modelo de cómo ustedes deberían accionar, actuar, comportarse, tener actitudes, conductas. Este es el método a seguir en obediencia. Yehoshua es el que nos está guiando hacia una verdad que debemos asumirla y ponerla en práctica. Y de esta forma poder revelar la imagen del Eterno que está oculta en este mundo. Por eso es que nosotros vemos en la Biblia que en Proverbios 14 dice, hay caminos, y lo dice en plural, hay caminos que al hombre le parece bien o buenos, pero su final es camino de muerte. O sea, hay formas de actuar, hay modelos para seguir, hay métodos, hay procedimientos, hay conductas, comportamientos que al hombre le parecen buenos. Pero ese comportamiento, esa conducta, esa actitud es de muerte. Quiere decir que en la Torá, principalmente cuando se habla de los caminos del Eterno, se entiende como sus modos de proceder o de actuar. Es la voluntad expresada a través de la justicia, la misericordia y la verdad como aparece en Miqueas. O sea, nos está mostrando como un modelo celestial de conducta que trasciende la lógica humana. El Eterno no opera desde esta lógica, porque su perspectiva es eterna, es ilimitada, es infinita. Está basada en la omnisciencia y es absolutamente justa. Por lo tanto, los caminos o la forma de proceder o los métodos del Eterno son una guía, un modelo, pero a su vez se han transformado en un misterio, producto que la gente no se ha dado a la tarea de estudiar o de escudriñar qué es lo que el Eterno nos quiere mostrar, qué es lo que el Eterno nos quiere enseñar, hacia dónde nos está direccionando, hacia dónde nos está haciendo ese llamado, qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Por eso cuando el Eterno le dice a Abraham, ve y camina delante de mí, le dice, camina delante de mí. Está hablando, tú tienes que proceder, tú tienes que actuar delante de mí, revelándome. O sea, tú tienes que caminar actuando en justicia, en verdad, en humildad, en integridad, porque tú vas a ir delante de mí, revelándome a mí. O sea, si la gente te ve a ti, es como si me viera a mí. Por eso Yehoshua dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. El que me ha visto a mí, ya ha visto al Padre, porque Él va delante del Eterno. Por eso se habla que Él es la imagen del Eterno. Entonces, cuando nosotros estudiamos esta cita en Devarim, o en Deuteronomio que nos dice, ahora Israel, ¿qué pide de ti el Eterno tu Elohim? Sino que temas al Eterno tu Elohim, que andes en todos sus caminos. No podemos andar en sus caminos si no tomamos en cuenta lo que dice previamente el verso, el temor al Eterno. Pero no es un miedo por las consecuencias. Es la forma de honrarlo con nuestros actos, es estar consciente de su presencia. Es poder caminar con los ojos abiertos. Es poder verlo en todo momento. Es poder actuar tratando siempre de honrarlo o que otros lo honren a través de nuestras actuaciones. Entonces el temor es simplemente la forma en la cual el Eterno expresa el respeto a Él. Yo no hago algo o yo no estoy evitando un pecado, una transgresión,
simplemente por la consecuencia y todo el daño que me puede generar, que puede ser muy fuerte, sino por el hecho de que le estoy fallando y eso afecta mi relación con Él. Y como yo valoro esa relación, no quiero atentar contra su honor. Por eso en Miqueas nos dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y que pide el Eterno de ti. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y andar y caminar humildemente con tu Elohim. Hay otra cita que aparece en Éxodo 33, donde Moisés ruega al Eterno diciéndole, muéstrame ahora tus caminos. O sea, Moisés le está diciendo, yo quiero que tú me reveles tus formas de proceder, tus métodos. ¿Cómo debe ser el comportamiento, la conducta? En esto se basa la Torá y no se enseña. Él está diciendo, muéstrame ahora tus caminos. Yo quiero saber cómo se debe proceder, cómo se debe actuar. Muéstrame la forma de hacerlo correctamente. Y eso es importante porque posteriormente el profeta Isaías en el capítulo 55 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Eterno. O sea, la forma de proceder, nuestros métodos, nuestra manera de transitar, de comportarnos es totalmente diferente a la del Eterno porque tenemos pensamientos diferentes. Y hasta que nosotros no alineemos eso a la voluntad del Eterno, seguiremos caminando o actuando, comportándonos diferentes al Eterno y eso nos aleja de Él. Así que cuando nosotros vemos en la Torá todo lo relacionado al hecho de esta palabra, que es una de las que vamos a estudiar, porque son 3 expresiones que quiero compartir con ustedes, la expresión Derech, y de allí hay un libro que se llama Derech Hashem. O sea, nos está hablando de la forma de proceder, de comportarnos, cómo actuar, cómo Hashem lo hace. Entonces, esto se transforma en material de construcción para nuestra vida. Porque estamos viendo que el Eterno nos está mostrando una forma de proceder. Y allí es lo importante de prestar atención a la Torá. Porque nos está indicando cuál es el método. Y ese método nosotros debemos seguirlo. Porque los métodos son las formas en las cuales nosotros podemos conocer algo. Es la manera como nosotros podemos regirnos en la vida. Hablando de actuar correctamente. Porque el método es una forma estructurada y sistemática de realizar una tarea o alcanzar un objetivo. Entonces, cuando nosotros le estamos diciendo al Eterno, muéstrame tu camino, le estamos diciendo, queremos conocer cuál es la forma de realizar la tarea, de realizar nuestra labor en este mundo para alcanzar ese propósito que es ser uno contigo y ser parte del mundo venidero. O sea, yo quiero que tú me digas la forma estructurada, la manera de proceder en este mundo. Es la forma de hacer algo con un orden. Eso tiene una secuencia definida. Un método implica una serie de pasos o de técnicas que se aplican de manera consistente. Y todo esto es para alcanzar un fin. El propósito de un método es llegar a un resultado deseado. Y cuando nosotros estamos hablando de los caminos del Eterno, estamos hablando de un propósito celestial. Y sus caminos o su método es llegar al resultado deseado, que es restaurar la relación que teníamos al principio con el Eterno, que se perdió en Adán, para ser nuevamente uno con Él. Y poder revelar en este mundo su presencia como nunca antes. Así que cuando vemos nosotros esta cita bíblica, todo lo que encierra, todo lo que envuelve
la cita al mostrarnos un método que viene a ser una herramienta que proporciona una estructura o una guía para llevar a cabo tareas de manera eficiente y efectiva. Y es la forma como nosotros debemos actuar. De esta manera es que nosotros podemos alcanzar objetivos. Y estos objetivos son los que le dan sentido a la vida. Cuando vemos nosotros que los pensamientos nuestros son diferentes a los del Eterno y nuestros caminos son diferentes a los de Él, este pasaje, esta cita, encierra una clave fundamental en lo que es la mentalidad judía, lo que es su cosmovisión, su entorno, en cuanto a su relación con el Eterno, porque representa un pilar espiritual que ha guiado a los sabios, a los profetas, a los rabinos, a los grandes pensadores judíos a lo largo de la historia. Para la mentalidad hebrea, los caminos del Eterno son una guía espiritual, pero que se evidencia en lo ético, en lo moral, en los valores. O sea, representa el ideal de vida de cada uno de nosotros. O sea, esto consiste no solo en creer en el Eterno, sino también vivir de acuerdo a Él. Y para eso conocer sus cualidades, sus atributos, porque debemos imitar los caminos del Eterno, como nos los dice la cita que leímos previamente. Y esto es vivir con justicia, verdad, humildad, santidad. El camino del Eterno es el camino de la Torá. O sea, si el camino es un método, ¿en qué estoy sustentando el método? El método lo estoy sustentando en la Torá. O sea, la Torá va a ser la guía de cómo yo aplico el método, de cómo yo procedo. Es aquello que moldea el carácter, que eleva nuestra alma. Por eso, el concepto de los caminos del Eterno, para efectos de la perspectiva hebrea, desde su enfoque, son modelos de vida. En el Musar se enseña que debemos imitar los atributos del Eterno. Y así es como se enseña. Así como Él es justo, nosotros debemos ser justos. Así aparece en Sifrei de Barín 11. Y sabemos que los caminos del Eterno están puestos allí. Cuando Él dice que seamos como Él, es en cuanto a esas cualidades, en cuanto a esos atributos que no son inalcanzables. El Eterno no nos estaría demandando o pidiendo algo que nosotros no tengamos la capacidad de poder cumplir. Él no estaría jugando con nosotros, no sería parte de lo que es su atributo. Nosotros debemos caminar viviendo en plena confianza con el Eterno, actuando en fe, transitando en la verdad. Y de esta forma es que podemos nosotros imitarlo, que es lo que se nos demanda, que debemos imitarlo a Él, que debemos proceder como Él. Cuando vemos nosotros esta expresión utilizando métodos de interpretación, en este caso la gematría, esta palabra caminos o derajim tiene un valor de 264. 264 está conectado con conceptos como Rahamim, que es misericordia, o el concepto de Or Saruá, que es la luz sembrada, la luz implantada, indicando que los caminos del Eterno son de misericordia, pero que están iluminados con sabiduría divina que debe ser implantada en nosotros. Los rabinos lo vieron como una advertencia, pero también como un consuelo. Una advertencia porque a simple vista no podemos comprenderlo todo, pero un consuelo porque todo está en manos de aquel que puede apreciar el panorama completo cuando busca la verdad porque se siente comprometido con ello. Hay personas que buscan la verdad, pero no avanzan porque no están poniendo en práctica la verdad que se les revela al principio. O sea, cuando a ti se te revela algo, lo que hace que tú tengas
conciencia, es cuando eso impacta o queda implantado en tu Neshama. Por eso hablan de Or Saroa, hablan de una luz implantada, de la Torá que queda sembrada en nosotros. Y la única forma es que quede en nuestro Neshama. Y eso es lo que hace la diferencia entre tener conocimiento y caminar conforme al conocimiento. De hecho, la palabra Da'at, que aparece en Daniel, que se tradujo como ciencia, está relacionado con el nivel de conciencia que posee alguien cuando camina conforme a aquello que se le está revelando. Por eso es que nadie camina más allá de su nivel de revelación. Cuando usted conoce algo de la verdad y usted camina conforme a eso, esa revelación se hace parte de su vida y usted se compromete con ella. Y cuando usted se compromete con ella, eso es lo que le permite que se vaya ampliando la verdad, que el Eterno le vaya mostrando más de la verdad. Pero si el Eterno le muestra algo y usted no lo pone en práctica, usted no lo vive, hasta allí va a llegar. Porque el asunto no es conocer la verdad. El asunto es caminar en la verdad. Entonces, cuando usted no camina, el Eterno no le va a revelar más nada. Y usted se va a quedar simplemente con algo elemental o básico que en su momento el Eterno le mostró. Y eso le impactó su vida. Pero se transformó en un conocimiento. Y un conocimiento que no se lleva a la práctica es letra muerta. El Da'at es la forma como se conecta el conocimiento y la sabiduría. Por eso hablamos de una revelación y no de un conocimiento, porque el conocimiento se aloja en el intelecto, la revelación se aloja en el Neshama, en nuestro hombre interior. Y como está en el hombre interior, esto se conecta por completo con el Eterno y caminamos consciente de ello. O sea, en esa área, en eso que se fue mostrando o que nos fue revelado, hemos abierto los ojos. Y cuando yo abro los ojos a una verdad y camino conforme a ella, entonces se me van a abrir otras puertas. ¿Por qué yo no avanzo? ¿Por qué no aprendo otras cosas? ¿Por qué no camino en otras áreas? Porque simplemente no estás obedeciendo, no estás caminando, no estás actuando conforme a lo que el Eterno te dio. Entonces se quedó en conocimiento. Y el puro conocimiento lamentablemente no se estanca. Y todo aquello que se estanca se deteriora. Por eso es que los rabinos dicen que todo esto es como una advertencia y un consuelo. Una advertencia porque no podemos comprenderlo todo en un momento, sino que la comprensión de la verdad es algo que se digiere poco a poco. Usted conoce la A, luego la B, luego la C, y así poco a poco. Y el consuelo es que todo está en manos de aquel que ve el panorama completo. Y eso es parte del Eterno y su potestad de irnos mostrando. Pero lo va a mostrar de acuerdo a lo que yo tenga como estilo de vida, no como conocimiento. Él no está buscando gente llena en su intelecto. Él está buscando gente llena de vida. Por eso el Rabí Akiva decía, todo lo que hace el Eterno es para bien. Maimónides enseñó que incluso el mal tiene una función dentro del orden divino. Y para muchos religiosos, esto sería muy fuerte. ¿Cómo que el mal tiene una función dentro del orden? Porque lo que nosotros hemos estudiado y hemos aprendido es lo que nos hace establecer una diferencia. Es lo que nos hace tener un libre albedrío, poder decidir, porque tienes opciones. Y si no existiera esa parte, ese lado, esa área que la gente ha definido como mal, nosotros estaríamos decidiendo en el marco de qué o comparando con qué. Cuando vemos nosotros este concepto de caminos, los rabinos dicen que tiene una finalidad tanto educativa como espiritual y ética.
Porque el andar en los caminos del Eterno tiene como propósito formar personas que se asemejen a la imagen del Eterno. O sea, transitar por el camino del Eterno es un llamado a la transformación interior. Y esa transformación es mediante la acción. Por eso Pablo habla de renovar nuestra mente para transformar nuestro ser. Primero habla del trabajo interno que se expresa en lo externo. Lo externo me habla de aquello que internamente gobierna o domina mi vida o me guía. Y eso es lo importante y que debemos tener siempre presentes nosotros en la vida. Así que este llamado a la transformación interior mediante la acción es algo que va más allá de un ritual, de una norma. Y hay gente que se hace tan religiosa que establece un ritual que sin ello no se siente bien. Hay personas que se sienten mal si de pronto a las 3 o a las 4 de la mañana no se levantaron a orar. Entonces se sienten incompletos, se sienten vacíos, como que, oye, no me levanté, no oré a las 4, soy lo peor. No, no hagas de eso un ritual. Tu relación con el Eterno no está sujeta a las 3 de la mañana o a las 4 cuando tú te levantas en la madrugada. Tu relación con el Eterno está basada en 24 horas. Es una relación constante, porque es un trabajo diario. Se busca formar a un ser humano íntegro, sensible a lo espiritual, pero también comprometido con el prójimo, consciente del valor de la vida, siendo responsable consigo mismo, pero también con aquellos con los cuales tiene un rol, sea de esposo, sea de padre, sea de líder, pero debe ser responsable. Así pues, cuando nosotros estudiamos sobre los caminos del Eterno, según lo que dice el profeta Isaías, no solo nos está mostrando la diferencia entre lo humano y lo divino, sino que nos está invitando a que el ser humano pueda elevarse por encima de sus propios caminos. O sea, tú tienes que superar la forma como tú ves la vida, la forma como tú procedes en este mundo, la manera como tú has actuado. Tú tienes que superar tu comportamiento, tú tienes que mejorar, tú tienes que cambiar, tú tienes que ir más allá de lo que tu conducta ha sido hasta este momento, lo que tu comportamiento ha sido hasta ahora. No se trata de una distancia inalcanzable, sino de una ruta a seguir. Es un accionar constante. Por eso, los caminos del Eterno es la máxima expresión de conexión espiritual, porque es el verdadero propósito de la existencia humana. Es vivir en sintonía con el diseño divino. Y aunque nuestra comprensión no siempre alcance a verlo, eso no significa que no esté allí. Por eso, cuando estudiamos este tema, no podemos obviar que el fundamento del mismo es la Torá, como revelación de la voluntad divina. Esta es la forma de proceder, ese es el camino, ese es el método, ok. Pero esa forma de proceder, ese método, lo está fundamentando ¿en qué? En la Torá. La Torá es la lámpara a mis pies, es la lumbrera en mi camino. Por eso, dentro del pensamiento del Musar, dentro de esa corriente ética que promueve el desarrollo de las cualidades, nos habla que eso se da según los caminos de Hashem, según lo que el Eterno establezca como métodos, como estructuras. El imitar los caminos del Eterno transforma el alma, afina el carácter, establece un vínculo auténtico con lo celestial. Porque el mismo promueve una autorregulación emocional, dominio propio, empatía y responsabilidad. En términos espirituales, conecta al individuo con su propósito existencial y le brinda una brújula ética. Por eso está relacionado con el Tikkun Nefesh, con la rectificación del alma.
porque es lo que nos lleva a perfeccionar y a corregir aquello que nosotros hemos hecho y que a nuestro juicio estaba bien, pero resulta que no es así. Los caminos del Eterno están asociados con Ire Elohim, el temor al Eterno, un temor reverente que no es miedo, no es fobia, es un nivel de conciencia profundo. Los caminos del Eterno nos ayudan a la fe verdadera, que implica una acción coherente con lo que decimos ser como hijos del Eterno. Porque esto es lo que nos ayuda a transitar de forma correcta, apropiada. De allí que si seguimos el camino del Eterno, si seguimos su método, entonces nuestra forma de proceder será basado en directrices celestiales. Porque esto tiene implicaciones en cuanto a lo ético, porque es actuar conforme a valores divinos. Es formar una generación con conciencia espiritual. Es fomentar vidas y hogares basados en la justicia, en la verdad y en la integridad. Es un trabajo de autoperfeccionamiento, porque trabaja las cualidades del alma cuando nosotros queremos alcanzar ese nivel de Shelemut. Y en este mundo lleno de tanta crisis de valores, de moral, el retorno a los caminos del Eterno es urgente. Es urgente, porque la forma de proceder o de actuar, que es lo que definimos como caminos del Eterno, son luz frente a esta oscuridad, a esta tiniebla moral y espiritual en la que está esta generación. Cuando hablamos del camino del Eterno, siendo guiados por la Torá, es una guía en medio de la confusión ideológica que estamos nosotros viendo en esta generación y que nos bombardea a través de las redes sociales. O sea, esto nos ayuda porque es clave para la salud tanto espiritual como emocional. Así que cuando empezamos a estudiar este tema o esta cita que en esta oportunidad quiero compartir con ustedes porque me parece vital en cuanto al propósito que es alcanzar esa relación perfecta, ser uno con el Eterno. Para los rabinos, los caminos del Eterno son como la síntesis de la espiritualidad judía. Por eso, cuando estudiamos libros relacionados con el Musar, su enseñanza siempre promueve la idea de que ser verdaderamente un hijo, caminar en santidad, caminar de forma íntegra, no es aislarse, no es alejarse, no es esconderse, no es estar allí oculto como algunos que se iban por allí a esconderse en un monasterio o algo así. No, es transformar la vida cotidiana en un acto de santidad. Es poder caminar en luz en medio de la oscuridad. Es como dijo Yehoshua, no es que nos saque de este mundo, de este sistema, es que caminemos en este sistema siendo guardados por el mal que azota a este sistema. Es una forma en la cual cada decisión es una oportunidad de caminar de la mano del Eterno. Por eso los caminos del Eterno en la Torá y los profetas no son una abstracción mística como muchos creen. Es un camino concreto hacia una vida plena y significativa, porque es un llamado a la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace, y la forma como nosotros nos vemos, como nos percibimos. Es la forma de relacionar y crear coherencia entre lo que se estudia y lo que se vive. Por eso andar en los caminos del Eterno no es un asunto opcional. Es el corazón mismo de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Es la esencia del pacto de Hashem. Es la llave para el Tikkun Nefesh y alcanzar el Tikkun Olam. Que cada uno de nosotros, como Abraham, como Isaac, como Jacob, pueda oír ese llamado, y sobre todo en el caso de Abraham, que aparece reflejado en Génesis 17, cuando le dice, camina delante de mí, sé íntegro. Caminar en integridad
en este tiempo. Es un reto, pero es un reto que nos acerca al Eterno. Por eso los caminos, como aparece en plural, se refiere a un concepto que abarca varias interpretaciones espirituales enseñadas por los rabinos. Porque de acuerdo a la perspectiva hebrea representa un camino de realización espiritual, de la unión con lo divino, que trasciende el ámbito físico. Es una forma de vivir despierto, con conciencia. No es algo estático, no es algo pasivo, no es un asentimiento mental. Es algo que se construye a diario a través de cada paso que damos en la vida, donde tenemos momentos de gran progreso, pero también a veces retrocedemos, a veces fallamos, porque es un aprendizaje constante de crecimiento. Y esto implica un esfuerzo a diario por vivir de acuerdo con estos valores, con estos mandamientos. Por eso la Torá nos instruye a guardar los mandamientos del Eterno y caminar en sus caminos, como también lo dice Devarim 28. El Hafez Haim observa que las dos cláusulas indican que esto es un proceso de dos etapas. Primero, mantener los mandamientos es bueno en la medida en que esto también nos lleve a caminar conforme a los mandamientos, que es los caminos del Eterno. Es decir, dice el Hafez Haim, debemos perfeccionar nuestro carácter. Debemos perfeccionar nuestro carácter. Miren que el profeta Isaías en el capítulo 2, dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Elohim de Jacob. Pero miren lo que dice luego, para que nos enseñe de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Eterno. Miren que nos habla de para que nos enseñe acerca de sus caminos, pero nos enseña acerca del camino y dice luego, y andemos en sus sendas. O sea, no es algo que el Eterno simplemente te muestra, es algo que el Eterno te anima e incluso en muchas oportunidades te exhorta a que tú camines, a que transites de esta forma. Por eso la explicación es que la Torá se trata sobre caminar, sobre avanzar, sobre proceder, sobre actuar. Así sea paso a paso, lentamente, pero de forma constante y segura. No es sentarse a esperar, pero tampoco es correr. Este camino no es velocidad. Yo he visto mucha gente que ha comenzado este camino y están muy lejos de él, o incluso muchos hasta en contra de lo que en su momento caminaron. Por lo tanto, caminar es lo que nos lleva hacia el Eterno. Y nosotros debemos tener firmeza de convicciones y ser perseverante en querer transitar sobre una vía que nos lleve al Eterno, que nos acerca al Eterno. Porque si nos sentamos y esperamos que el Eterno venga hacia nosotros, nunca va a llegar. Es como la persona que dice, cuando tenga tiempo voy a estudiar. ¿Qué dicen los sabios? Eres un tonto. Nunca vas a tener tiempo porque el Yesed Hara siempre va a estar allí. Por eso no podemos ser pasivos. Igualmente, si esperamos llegar a donde deseamos en solo una noche, también vamos a fallar. No podemos esperar por la ansiedad, por la prisa, por el desespero de que queremos hacer algo de una vez. Lo que nos hace triunfar es la firmeza de convicción y el nivel de conciencia que tengamos nosotros en cada paso que damos, que aunque pueda ser lento, es seguro. Y cuando decimos un paso lento no es para justificar a veces la apatía, el desgano. Oye, que hoy sí estoy de ánimo para darle el máximo a esto, pero bueno, sigo la próxima semana. No. Poco a poco, un crecimiento diario es lo que nos lleva al Eterno.
cuando empezamos a transitar de forma equilibrada. Por eso vemos nosotros que los estudiantes, que los discípulos de Yehoshua, eran unos que caminaban como él y otros que simplemente escuchaban lo que él enseñaba. Los que escuchaban lo que él enseñaba fueron los voluntarios, los que llegaron impresionados por lo que hacía, por lo que decía, esa gente que se mueve por las emociones, personas que lo convence es lo que ve con sus ojos, así como la gente cuando va a un circo o cuando la gente ve a un mago haciendo cosas, entonces eso es lo que les llama a ellos la atención. Y eso es lo que definen como espiritualidad. O allí estuvo el Eterno. Imagínense los conceptos tan vacíos, tan carentes de fundamento que se poseen. Pero eso es lo lamentable de la religión, o peor aún, de una mentalidad religiosa. Porque es una mentalidad en cautiverio. Entonces estaban estas personas que seguían a Yehoshua por lo que hacía, por lo que decía, por sus milagros, por todo esto. Pero luego se iban. Porque eran personas que tenían curiosidad, que querían conocer algo, querían ver cómo era, y después ellos sacaban sus conclusiones y decían, bueno, ya yo lo conozco, ya yo sé todo esto. Así hay mucha gente que tiene esos conceptos simplistas. Pero estaban otros, no los que llegaron de forma voluntaria, los llamados, los escogidos. Esos que la gente los identificó porque hablaban como él, caminaban como él, comían como él, se vestían como él. Eso es caminar conforme al Eterno. Cuando usted se hace el reflejo, como la sombra de aquello que usted está viendo en el Eterno. No eran simplemente judíos que estaban siguiendo a un rabino llamado Yehoshua. No. Muchos de los que estuvieron con él le dieron la espalda. Y aunque el número de seguidores crecía, lamentablemente también se fue diluyendo en la medida que el nivel de exigencia, de compromiso y de cambio se iba revelando. En la medida que vieron que esto no solamente eran milagros, sino que el milagro más grande era cambiar, era mejorar, era crecer, entonces allí es cuando ya no les gustó mucho este mensaje. E incluso en su momento a los seguidores de Yehoshua los llamaron los del camino. Así los llamaban, los del camino. Es tanto que vemos en Hechos 22 que dice, perseguí a algunos del camino hasta la muerte, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. Los llamó así, perseguí a algunos del camino. Aquí cada paso tiene valor, cada escalón cuenta. El camino hacia el Eterno es uno que debe ser llevado no solamente con conciencia, que es la base de todo esto, porque es lo que nos ayuda a esforzarnos, a ser constante, a seguir adelante, a superar los obstáculos, a no hacer las cosas cuando me provocan o cuando estoy de ánimo, sino que las hacemos por disciplina. Sino que también es un asunto de relación personal con el Eterno. Y a veces dar 3 pasos hacia adelante y de pronto uno hacia atrás es mejor que no dar ninguno. Este camino no es para que seamos buenas personas, porque el ser bueno depende de la óptica de aquel que te define como bueno. Esto es seguir caminando en la dirección adecuada para transformarnos en hombres y mujeres íntegros, que se conecten con el Eterno hasta ser uno con Él. Y esto es algo que podemos ir transitando e ir logrando muchas cosas en nosotros a través de los cambios. Y para muchos puede ser cuesta arriba poder alcanzar ese nivel de perfección. Pero claro que es posible.
Una cosa es como usted piensa y otra cosa es como piensa el Eterno. Una cosa es como usted se comporte o actúe y otra cosa es como el Eterno lo haga. No es lo mismo como usted lee la Biblia a como el Eterno reveló lo que está escrito en la Biblia. Y dentro de la Torah existe esta palabra derech para camino, pero también existe la palabra mesilak y la palabra orjot. Y cuando hablamos de mesilat, de esta expresión mesilat está relacionada con un camino que es angosto, donde no hay espacio para poder ir acompañado. Es un camino profundamente duro al transitarlo. No es una senda abierta, amplia, clara, donde se puede ir con alguien compartiendo. No, no es así. Es algo muy angosto y de hecho, Yehoshua enseña sobre esto. Dice que este camino para acercarse al Eterno es angosto. ¿Por qué es angosto? Porque es un camino que demanda romper por completo con un sistema donde nosotros vivimos, que es el del mundo, y que nos distorsiona todo a través de una realidad que se transforma en un gran espejismo que muchas veces guía al ser humano. Muchas personas actúan conforme a ese espejismo. Cuando hablamos de mesilat, cuando hablamos de derech, que ya lo acabo de explicar, son expresiones de ideas profundas, conceptos espirituales y visiones del mundo complejas, pero que los rabinos nos han ayudado a verlo de forma más simple a través de su sabiduría. Términos como mesilat, como derech o como orjot, que aparecen con frecuencia y sobre todo en la literatura del Musar, cada uno de estos conceptos se relaciona con la vida, pero de matices y aplicaciones que son diferentes. O sea, dentro de la perspectiva hebrea, las palabras mesilat, derech y orjot se refieren a diferentes aspectos del camino, con matices distintos que son fundamentales para entender la espiritualidad y una vida ética, una vida en integridad. Y por eso es que al principio les dije, leyendo esta cita que mencionamos y que fue la base del estudio, es que quiero que podamos comprender estos términos y entender en qué son semejantes, en qué son diferentes. O sea, descubrir, aprender las enseñanzas que nos ofrecen para alcanzar un desarrollo espiritual a través del trabajo diario de crecimiento personal. Cuando hablamos nosotros de derech, que es el primero que hemos venido estudiando, aunque muchos los pueden ver como un camino físico por el cual se transita, realmente cuando se habla de derech Hashem, y así hay un libro, nos está hablando de la conducta, nos está hablando de la forma de proceder, representa la manera general de actuar, de vivir. Por eso es que se usa figurativamente para describir una forma de vida, de comportamiento, de práctico, de método. Y basado en eso es que Yehoshua advirtió: por caminos de gentiles no vayáis. O sea, ustedes no pueden comportarse, ustedes no pueden tener prácticas, ustedes no pueden actuar, ustedes no pueden hacer las cosas de la misma forma como los gentiles. Ya Pablo nos habla de la mentalidad del gentil como es. Por lo tanto, en el sentido ético, moral, de principios, de espiritualidad, de valores, se refiere a cómo se comporta una persona o un grupo. Por eso dice: por caminos de gentiles no vayáis. Por eso
dentro del contexto hebreo, derech a menudo se refiere a esta senda que uno debe seguir en la vida, es decir, al comportamiento ético moral, y por eso se habla de esta forma. Las buenas maneras, el respeto, la bondad, la educación, el comportamiento adecuado en la sociedad, pero también se puede aludir a los mandamientos que rigen nuestra vida. Por lo menos el libro Derech Hashem del rabino Moshe Luzzatto nos habla mucho de esto. Cómo la Torá puede ser el manual para regir tu vida y hacer o actuar de la forma como la Torá te indica. Que tu manera de proceder sea exactamente como la Torá lo determine. Pero cuando hablamos nosotros de la expresión Mesilat, nos está hablando de otra cosa. Mesilat implica como pavimentar, como preparar un camino. Cuando Moshe Luzzatto, también autor del libro Mesilat Yesharim, o El camino de los justos, de los rectos, implica un camino con estructuras. Está hablando de un diseño, de una dirección espiritual clara. Por eso Mesilat es la manera como podemos transitar. Es una senda bien marcada, bien definida, construido, diseñada para un propósito. Por eso es que no pueden ir dos, sino uno solo, porque la relación con el Eterno es personal. No pueden ir dos por ese mismo camino. Por eso es que sugiere un sendero que es claro, pero metódico, hacia la perfección y el crecimiento espiritual. No es un camino cualquiera, es una ruta precisa, estructurada, que lleva un objetivo elevado. Entonces Mesilá es el camino en sí mismo, mientras que Derech es el método, la forma de proceder en el camino. Y lo que sustenta el método para transitar el camino es la Torá. Entonces tenemos la Torá como el fundamento. Tenemos Mesilá como el camino o la senda a recorrer. Y tenemos Derech como la forma de transitar dentro del camino. Así que este título enfatiza que hay un camino sistemático y escalonado para alcanzar la perfección. Cuando empezamos a trabajar los rasgos de carácter, las cualidades, y por eso es que lo han traducido como la senda de los justos o la senda de los rectos. En este caso, la forma como lo define el rabino Moshe Luzzatto. Entonces se habla de una forma de vida, ¿ok? Se usa en el sentido amplio para describir una senda concreta, una manera de hacer las cosas. Entonces, Mesilat viene a ser el camino por donde nosotros transitamos. Y el Eterno nos muestra el camino. Por aquí es que van a caminar, por aquí van a caminar. Pero ¿cómo lo van a hacer? Entonces, Derech nos explica cómo transitamos por el camino que nos está mostrando el Eterno. Por eso vemos en una cita que dice: muéstrame el camino y enséñame a transitar por él. Muéstrame el camino, hablando de Mesilá, enséñame a transitar por el camino, está hablando de Derech. Pero no solamente aparece Mesilat, no solamente aparece Derech, aparece también la palabra Orjot. Y de hecho hay un libro que se llama Orjot Tzadikim, o los caminos de los justos. Y aquí está hablando de rasgos del alma. Aquí se está hablando del trabajo interno. O sea, cuando se refiere a la manera en la cual nosotros actuamos, y de allí la palabra Derech, Derech se ve, se aprecia. Porque Derech es la manera como expresamos lo que internamente hay. Orjot es el camino interno. O sea, cuando el Eterno le dice a Abraham, Lej Lejá, y empieza a hacer esa introspección, todo esto, eso es Orjot. Es el camino interno. Entonces, lo que internamente tú transites, camines, corrijas,
lo vas a expresar luego externamente. ¿Cómo lo vas a expresar? Transitando por Mesilat, pero a través de la forma en la cual tú te comportas o actúas o cómo tú te conduces, que es la manera de definir la palabra derech. Entonces, orjok se refiere a lo interno, se refiere a la parte que no es visible, esa parte intangible, esa parte que debemos descubrir, esa parte que está en lo interno del ser humano. Muchos también lo ven y por eso la forma en cuanto a lo personal, a lo individual, lo que eres tú. Por eso podemos ver personas que son hijos de padre y madre y a pesar que tienen ADN y muchas cosas de ellos que heredaron, la manera de proceder es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en su interior, cuando hablamos de orjok, son construcciones diferentes y son hijos del mismo padre y la misma madre. Pero ¿cómo pueden actuar tan diferente? Porque en lo interno cada uno construyó su mundo y cada mundo pareciera que se fuera alejando del mundo del otro, que es su propio hermano. Lo vemos en el caso de Caín y Abel, lo vemos en el caso de Esaú y de Jacob. Por ejemplo, cuando hablamos de Orjok Tzadikim, de este libro que es muy importante para la construcción personal, para este trabajo, que es la base, porque por allí vamos a empezar. Nosotros sabemos cuál es el Mesilat. Ok, este es Mesilat, esta es la senda, pero para poder transitar por esta senda guiados por la Torah, nosotros primero necesitamos ese orjot, ese trabajo interno, ese camino interno, esa introspección. Porque cuando vemos Orjok Tzadikim, se enfoca en el desarrollo de las cualidades personales, de los rasgos de carácter. Es un sendero interno y por eso manifiesta diferentes facetas y diferentes virtudes. Entonces, cuando vemos nosotros lo que es Orjok, son lo que internamente la persona construyó. Cuando vemos nosotros derech, es la forma de proceder, es la dirección o el estilo, la manera de actuar, y Mesilá es el camino, es el diseño, es el trazo que el Eterno nos imparte al momento de querer caminar. Y los tres están íntimamente relacionados, pero son diferentes. Porque Mesilá ofrece como que el plano, derech la forma, y Orjok lo que internamente tú has construido. Entonces, estos conceptos emergen porque dentro de la mentalidad hebrea se entiende que el ser humano está en constante movimiento, tanto en lo espiritual, en lo emocional, en lo moral, en lo psicológico. O sea, no existe una vida estática. Los cambios representan siempre o decisiones o reacciones. Son procesos de crecimiento, son formas de alinear nuestra voluntad a la del Eterno o simplemente remarcar y reforzar nuestro apego a este mundo. Entonces, sea Orjok, sea Mesilá o sea derech, están guiando al ser humano a un refinamiento interior, porque nos brindan modelos prácticos de vida recta. Es servir al Eterno con un mapa de navegación espiritual perfecto. Esto nos evita la confusión, el extravío, todo esto, porque nos direcciona de forma muy clara y contundente. Por eso, cuando nosotros hablamos de Mesilat, a través de la Torá, podemos crear un plan de vida con metas espirituales. Entonces podemos decir,
En el camino, hablando de Mesilac, yo me establezco objetivos espirituales para crecer, para trabajar. Y estos objetivos espirituales parten de Orjot, de esta conciencia ética, de lo que internamente nosotros trabajamos, de todo lo que nosotros venimos conociendo en cuanto a cualidades y rasgos de carácter que debemos mejorar y moldear. Y Derek es la forma como yo lo voy a ir haciendo. La manera como yo voy expresando todo lo que internamente está sucediendo en mi vida. Porque Derek es la manera como yo me comporto, como yo actúo, como yo me conduzco. Entonces, uno pudiera decir que uno está construyendo este Mesilat basado en la Torá, con valores, con principios que van regulando, que van transformando mi vida. Eso sería Orjot, y la manera de hacerlo alineado al Eterno, con un comportamiento y una conducta en santidad, sería Derek. Sería Derek. Los tres están relacionados, pero son diferentes. Entonces, estos conceptos no son simplemente palabras. Los grandes sabios lo ven como mapas para el alma. Representan la estructura, el camino general, pero también el interno y las sendas detalladas de la vida espiritual. Comprenderlos e integrarlos a la vida cotidiana nos permite no solo caminar, sino hacerlo con dirección, conciencia y propósito. Nos ayuda a construir una vida y no simplemente existir. Una vida que honra al Eterno, porque transforma nuestro carácter, y allí la palabra Derek, y contribuye a un mundo más justo y luminoso. Entonces nosotros podemos a la gente indicarle Mesilat. Mire, este es el camino que está fundamentado en la Torah. Pero para eso, Orjot, usted tiene que trabajar su mundo interior. Y ustedes no se pueden comportar como los gentiles, hablando de Derek. Ustedes se tienen que comportar como hijos del Eterno. Sean coherentes con lo que dicen ser. Por eso Mesilat es un camino cuesta arriba que solo una persona puede transitar. No en vano dice el Señor, el Eterno, cuando entrega la Torá en Sinaí, dice: yo soy tu Elohim, de manera personal. No dijo vuestro Elohim. Quiere decir que el desarrollo de cada uno de nosotros, y por eso hablamos de un camino angosto, estará sujeto al compromiso y la responsabilidad que cada uno tenga con el Eterno. Y eso depende de la búsqueda, de cuánto camine, de cuánto cambie, de cuánto mejore. Como decíamos al principio, usted puede buscar la verdad y decir amar la verdad, pero hasta que usted no ponga en práctica, usted no puede avanzar. El Eterno le va a dar a probar la verdad. Un poquito de verdad se la muestra. Vamos a ver qué hace con esta verdad. Si él acciona, si la persona camina, si la persona actúa conforme a eso, le muestra otro poquito más. Y así le va mostrando otro poquito más. ¿Y qué está sucediendo con ese poquito de verdad? Lo está despertando. Y ese poquito debes crear un cambio en el interno, que es el Orjot. Esa es la forma de transitar por nuestro mundo interior. Y esos cambios luego se van a evidenciar, y ahí es donde viene la palabra Derech, a través del comportamiento, la conducta y la actitud. Y de esta manera seguimos la senda, el camino trazado por el Eterno, que es Mesilat, que es angosto, fundamentados en la Torah. Así que el desarrollo es personal, porque cada quien camina dependiendo de su nivel de revelación. O sea, nadie puede dar pasos que vayan más allá de lo revelado. Nadie puede caminar dependiendo de otro. Nadie camina dependiendo de otro, porque es personal, es individual. Por eso vemos nosotros que en la Tanakh, específicamente en los Salmos,
se promete bendiciones a todos aquellos que andan por los caminos del Eterno. En el Salmo 128 habla de bendecido todo aquel que teme al Eterno y que anda en sus caminos. Básicamente el mensaje de este pasaje es el tema central de todo el libro de los Salmos. Porque el Eterno siempre favorece a quienes lo honran, le temen, le obedecen y caminan conforme a su voluntad. Así que lo que vemos nosotros como caminos del Eterno en la práctica es algo que podemos lograr. Lo único que todos no lo hacemos en la misma magnitud, en el mismo tiempo, en la misma área. Por eso es que en hebreo la palabra se traduce como andar. Andar. Porque esa es la forma como vivimos, como nos comportamos, nos comprometemos de manera específica. Y la reverencia al Eterno, el temor al Eterno se expresa en acciones, se expresa en comportamientos. Así lo vemos en Eclesiastés, lo vemos en Corintios. Aquellos que genuinamente temen, sirven y aman al Eterno, siempre van a dedicar su vida a Él no con palabras, sino con acciones concretas que reflejen lo que internamente es su vivencia, es su verdad. Por eso es que siempre se nos insta, y lo vemos a lo largo de la Tanakh, a andar en obediencia, a vigilar cómo vivimos, a caminar en integridad, a transitar en verdad. Por eso que vemos a Moisés aclarándole al pueblo en el desierto el concepto de caminar por los caminos del Eterno. Por eso es que se lo dice, y de allí la cita que tomamos como referencia. Ahora, Israel, ¿qué requiere el Eterno Elohim de ti? Que le temas, que vivas de maneras que le agrades, que le sirvas de todo tu corazón, con toda tu alma, que le obedezcas, que transites como Él quiere. O sea, la Torá es el manual, es la brújula, es la guía para transitar esta ruta que ya ha sido definida por el Eterno. Ahora, que cada quien quiera construir su senda, su camino, bueno, eso es asunto de cada persona, y ese es el problema con la religión. Que la religión empezó a crear caminos paralelos, tomando como referencia un libro que no toman en cuenta al momento de obedecer. Por eso es que andar por los caminos del Eterno describe un estilo de vida en el que cada día nosotros buscamos intimar con el Eterno, acercarnos al Eterno, ser uno con el Eterno en plena obediencia. Por eso es que nos deleitamos, como dice el salmista, nos deleitamos en el Eterno, en meditar su palabra, en descubrir su voluntad. Todos aquellos que andan en el camino del Eterno eligen comportamientos que le agradan. Por eso es que se habla del concepto de andar por fe y no por vista. Andar como es digno del Eterno, haciendo todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Eterno, dice la palabra en Colosenses. Si nosotros deseamos acercarnos al Eterno, debemos hacerlo de lo más profundo de nuestro ser, quitando todo aquello que es un obstáculo. Por eso es esencial Orjot, para cultivar una verdadera relación que sea profunda. Por eso Yehoshua siguió el camino o los caminos, pero también lo mostró con su ejemplo. Ejemplo perfecto para todos nosotros. Porque nos mostró que la obediencia y el amor van de la mano. Que amar al Eterno significa obedecer sus mandamientos, y que sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Por eso el apóstol Juan cita la obediencia como la prueba de nuestro amor al Eterno expresado a través de vivir para Él. Por eso los que obedecen la palabra del Eterno demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Y así es como sabemos que vivimos en Él, dice Primera de Juan 2. Andar por los caminos del Eterno es seguir al Eterno, es vivir para Él. Y hacerlo diferente es alejarnos.
Por eso es que Yehoshua le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo o quiere seguirme, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tome su cayado y sígame. El problema, y ahí es donde se pone la parte fuerte, es que el camino del Eterno tiene un costo, tiene un precio. Y la gente no está dispuesta a pagar el precio porque para ellos no tiene valor. Y eso lo enseñó Yehoshua. Cuando la verdad te impacta y tiene mucho valor, no importa el precio que tú pagas por eso. Por eso es que nos enseña cómo aquel lo vendió todo para comprar la perla de gran valor. Por eso Yehoshua les enseñó a que deberían estar dispuestos a morir en cuanto a sueños, anhelos, objetivos personales para poder seguirlo. Significaba renunciar a su voluntad, incluso a cualidades como el egoísmo, que dañan mucho porque alimentan la ambición del hombre. Por eso es que Yehoshua se los dijo, si ustedes tratan de aferrarse a la vida o a este sistema, ustedes la van a perder. Pero si ustedes entregan su vida, o sea, sus anhelos y todo aquello que está pegado con lo terrenal, por causa de mí, ustedes van a salvar su vida. De allí que los caminos del Eterno, cuando hacemos lo que Él quiere que hagamos, entonces le amamos de manera perfecta. Porque estamos entregando nuestra vida a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces algo básico es la gratitud. Pablo nos exhorta siempre al hecho de andar, de caminar, de proceder, de dar, y todo con el objetivo de acercarnos al Eterno. Y la única forma de andar en sus caminos es andar en la luz, y la luz es la Torá. Una persona contrario a la Torá jamás se puede acercar al Eterno y ser uno con Él, porque está transitando su propio camino. No tiene un trabajo interno, no hay una construcción personal. Ese orojó no lo ha realizado. Esa introspección no lo ha hecho. Por eso cuando vemos nosotros cómo el Eterno nos capacita para andar, para obedecer, para caminar, para vivir, es el resultado de aquellos que están dispuestos a pagar un precio. De aquellos que toman la decisión de que hasta aquí van a seguir transitando como ellos quieren para hacer lo que el Eterno desea y transformarse en verdaderos hijos. No en decirlo, sino en serlo, en mostrarlo. De allí que algunos rabinos, hablando de los caminos del Eterno, lo relacionan con las enseñanzas, con los principios que forman el carácter del hombre, que moldean la vida del hombre, que transforman su temperamento. Acciones que se consideran correctas y que guían a las personas hacia una vida espiritual plena y una relación con el Eterno que trasciende a la realidad. Por eso estos caminos son vistos como la guía para la vida. Y los mandamientos nos ayudan a poder moldearla. Por eso es que se entiende como la forma en que el Eterno actúa y se manifiesta en el mundo. Y a veces puede ser incomprensible para algunos. El gran problema es que el ser humano, al no tener conciencia de esto, y sobre todo los que están envueltos en la religión, trazan su propio camino. Y hay caminos que al hombre le parecen derecho o le parecen recto, pero el final es camino de muerte. Y si la persona no lo ve, va a transitar siempre por ese camino de muerte, por ese valle de sombra. Si somos creados a imagen y semejanza del Eterno, tenemos la capacidad, si estamos dispuestos a pagar el precio. Por eso es que el profeta Isaías
en el capítulo 35 dice, allí habrá una calzada, un camino, hablando de Mesilat, y será llamado camino de santidad. ¿Por qué será llamado camino de santidad? Por Orjot, Orjot Kedushá, esa introspección, ese cambio interno, ese transformar los rasgos de carácter, trabajar nuestras cualidades, ser otros. Por eso dice, el inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino, y los necios no vagarán por él. Es muy claro todo esto. Cuando empezamos a apreciarlo, cuando empezamos a percibirlo y todo lo que nos está mostrando, nos damos cuenta la importancia que tiene estar entendidos de aquello que el Eterno espera de nosotros y que nos demanda siempre a través de la Torá o a través de los profetas, porque lo hace por nuestro bien. El Eterno nos ama y Él es el más interesado en que nosotros podamos acercarnos a Él, pero depende de nosotros si lo asumimos o no, porque Él no nos va a obligar, no nos va a forzar. Eso es decisión de cada persona. Así que considero que debemos empezar por ese viaje interno, por descubrir nuestro mundo interior, por conocernos, por ese orjok para trabajar nuestras cualidades, nuestros rasgos de carácter y quitar todo aquello que es un obstáculo para acercarnos al Eterno. Y tener presente cuáles son los caminos, hablando de Mesilá, pero también la forma, el método, el sistema, hablando de Derek, para proceder correctamente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.